miércoles acá. Algún miércoles nos salteamos, pero hoy está de nuevo presente por esta vía. Hola Arnoldo, te saluda Emilio, gracias. No, sí, bueno, muy lindo festejo de los 7 años, ¿no? De la radio. Ah, sí, gracias por el saludo, Bueno, era lo de menos, era lo menos. Sí, y siguiendo, digamos, con el ciclo este de la deuda, nosotros hablamos ya de lo que era el Club de París, el tema es que ahora es inminente la situación. O sea, el vencimiento es este domingo. El presidente está hablando con Merkel, que es la principal acreedora, tiene el 30% de la creencia, y la negociación está al rojo vivo si la postergación o no. Se conoció al mismo tiempo el pronunciamiento de un petitorio firmado por miles de dirigentes que plantean no pagar en esta situación de pandemia, pero el tema que se plantea no pagar ahora. Yo lo que quiero cuestionar es que hay partes de estas deudas que tienen que ser desconocidas, no es un tema de la oportunidad de pago. Por ejemplo, en la deuda del Club de París está demostrado que una parte de esta deuda fue un gran negociado como que el que hubo con Coñasco, que era una empresa que pretendía fabricar acá unas corbetas en nombre de el AMRO Bank de Holanda, y se contrajo una deuda por 918 millones de dólares, de la que está comprobado que al país solo ingresaron 200. Por ejemplo, esto es un fraude comprobado por la justicia argentina y está dentro de ese paquete de deuda. Otro tema, dentro de esto, es señalar que el grueso, el 75% de la deuda que se contrajo del país en la dictadura fue deuda por insumos bélicos cuando la dictadura se preparaba a la guerra con Chile. Estas deudas, hay doctrina internacional que las dictaduras que se arman, que logran armamentos en condiciones de dictadura, son deudas odiosas, se llaman, y que pueden ser desconocidas. En esto hay jurisprudencia a nivel mundial. Por lo tanto, el grueso de esta deuda con el Club de París es deuda odiosa. Nosotros no tenemos que pagarla, no es un tema de en qué oportunidad pagarla. Y esto es fundamental, que el Estado rescate esta doctrina, porque hace a la posibilidad futura nuestra y además a la base, si se quiere negociar, si hay algún pedazo de esa deuda, digamos, legítima, tenemos que partir de lo que conocemos que es el grueso de su ilegitimidad. Pero además, como datos, te diría lo siguiente, Emilio. ¿Estoy bien en la conexión? No. Hola, te escucho. Hola. Sí, bueno. Digo que además, rastreando esta deuda, cuando nosotros nos declaramos en default, la deuda era en el 2001 de 3.800 millones. A partir de ahí no pagamos. La decisión que tomó el gobierno de Cristina de renegociar esta deuda tenía que ver con que era un requisito que le pedían sobre todo las automotrices y otras empresas europeas para incrementar el financiamiento, digamos, la radicación de inversiones en la Argentina en un periodo que estábamos en cepo. En medio de esta negociación y cruzados porque venían los juicios en Estados Unidos, el gobierno decidió conceder y aceptar esta negociación. ¿Esa concesión de qué magnitud fue? Los 3.800 millones que se debían en el 2001, por inflación del capital, o sea, indexación, se habían transformado en 4.900 millones, pero que tenían intereses atrasados por 1.100, o sea, estaríamos ya en 6.000.
y tenía punitorios por 3.600. O sea, de una deuda que era de 3.800, se aceptó pagar 9.680 millones de dólares en una negociación que estuvo Kicillof. Esa negociación, que se pactó para devolver en 7 años, y por la cual, digamos, muchos de los capitales europeos refinanciaron a sus empresas en la Argentina, estamos hablando de la Mercedes-Benz, para la Matanza, digamos, estamos hablando de la Renault, estamos hablando de la Fiat, estamos hablando de Europa, que es el principal factor externo en la radicación en la Argentina cuando uno la ve en su conjunto. Bueno, aceptamos por lo tanto un incremento que es horroroso, pero además de los 7 años se pagaron. La última cuota que quedó sin pagar es cuando estalló la crisis con Macri, que nos dejó este desastre, y entonces se dejó de pagar la última cuota de 1.900 millones de dólares. ¿Cómo te puedo decir? La mitad de los punitorios que aceptamos en el 2014. Esos 1.900 se transformaron en 2.100 cuando la prorrogamos en el 2020, que la prorrogó el gobierno en nombre de la pandemia, y hoy están hablando de 2.400 millones de dólares. O sea, si es odiosa en su origen, además, nosotros ya le hemos pagado 10 veces esta deuda. La hemos pagado mal, no tendríamos que haberla pagado nunca, pero además está en estas condiciones. Entonces, yo creo que nosotros tendríamos que plantarnos de una posición digna y negar el pago por todas estas razones, no por la oportunidad de la pandemia. Porque si es por la oportunidad de la pandemia, lo único que van a hacer es condonarnos algún interés a futuro, no de los que ya pagamos. Bueno, esto es lo que quiero aclarar sobre este momento y esta negociación que está en curso y se define esta semana. Bueno, Arnoldo, sí, ese es el tema de fondo, porque es el tema de que, como vos decís, si hay una deuda ilegítima porque es odiosa, no habría que pagarla, que hay que repudiarla, hay que rechazarla, porque hasta ahora se discute la suspensión, el alivio en los pagos, las tasas, las sobretasas o la extensión en el tiempo de los plazos de pago. Se orilla, y que es un beneficio en sí. Bueno, el propio Rodríguez Sá, cuando suspendió los pagos, no la repudió ni la rechazó. Fue un alivio y fue una mejora, eso es innegable. Pero en el fondo sigue subsistiendo el problema, porque hay una parte de la deuda que hay que decir, no, la repudiamos, como decís vos, la rechazamos porque es ilegítima. Bueno, se entiende que en esta propuesta de estas 2.000 dirigentes de distintos ámbitos está el tema de investigar lo legítimo e ilegítimo, ¿no?, de la deuda. Bueno, por lo menos hay que, digamos, desde ya que uno confluye en la idea de que tomemos una actitud de no pago inmediato, ¿no?, que sería la primera decisión, y a partir de ahí se abre esta discusión. Claro. Que yo la abro en el medio de esto, sí, es decir, nosotros tendríamos que, junto con la suspensión del pago, repudiar el carácter de la deuda. Mira, cuando en el 2001 nos declaramos, cuando se declaró el no pago, sí, fue el único periodo que del 2001 al 2006, que se volvió a renegociar la deuda, fue el único periodo que se hizo una renegociación sin incrementar el monto. Los únicos 5 años de los últimos 45 en que la deuda externa no creció fue cuando nos plantamos y no pagamos. Claro. Porque ahí, bueno, renegociaron. Pero sí. No hay que tenerle miedo, porque el espanto, te dicen el espanto es el default. Eso te iba a decir, lo que pasa es que te corren con el fantasma de default, no es esto. Hay un amplio arco de malintencionados y de buenos intencionados que le tienen miedo al default, algunos asustan con eso, ¿no? Bueno, ese es el cuco que metió el macrismo. Mira, si vos lees el último libro de Macri, sí, justamente ese es el núcleo del fundamento, que es como decir, esto nos van a llevar en algún momento el otro, cuando fue al revés, el desborde del financiamiento especulativo al que nos llevó su política, la que nos dejó en un estado
de default en el que estamos. Porque la otra tema que te corre con el cuco del default. Todos nuestros bonos externos están en valor default. Si vos vas a pedir un crédito del mercado mundial, te cotizan a nivel default. Claro. Entonces no salimos del default implorando clemencia. Nosotros tenemos que entender, por ejemplo, Macri que argumenta, nunca vas a poder tener vaca muerta si no nos abrimos al mercado financiero mundial, porque solamente esa magnitud de inversiones son las que pueden explotar vaca muerta. Bueno, estas son las falacias de una política que nos lleva siempre a la entrega, ¿no? Claro. YPF se desarrolló sin eso. Toda la historia de YPF con la Argentina, como dijeron los fundadores, será con pico y pala que sacaremos el petróleo, pero lo vamos a sacar nosotros. Muy bien, gracias Arnoldo. Un abrazo, buenas tardes. La seguimos. Chao, hasta luego. La seguimos la semana que viene. Andar y andar, siempre andando, nada más que por andar. Yo no soy la libertad, pero sí el que la provoca.